Hola, queridos hermanos, que Dios les bendiga, les guarde. Nuevamente sean bienvenidos a esta serie de conferencias, de presentaciones sobre vencedores en la crisis venidera. Dios nos guarde en el estudio de la palabra de Dios. Queremos decirles que el tema que hoy tenemos para presentar puede ser nuevo en el enfoque, pero absolutamente bíblico. Recuerden que al hablar sobre la crisis venidera, tenemos que tomar la palabra de Dios, particularmente Apocalipsis, los últimos versículos, mayormente los últimos capítulos, que describen la naturaleza de esta crisis y cómo podemos llegar a ser vencedores en ella. El Señor provee a su pueblo todas las armas necesarias para que podamos obtener con creces la victoria que el Señor nos promete. Miremos por ver algunos textos introductorios acerca de la fuerza que tiene el pueblo de Dios cuando descubre esas armas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3, 4 y 5. Miremoslo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas, mis queridos hermanos, es la que hoy queremos presentar con lo que llamamos el paradigma del ángel de la piedra. Poderosísima arma que Dios pone en manos del pueblo y que algo ha pasado, no lo estamos descubriendo. Pero sigamos leyendo el texto. Nuevamente, 2 de Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Este es el propósito de Dios, que nuestra mente esté saturada de Cristo, los pensamientos presos, cautivos, para obedecer al Señor. Aún más, se nos exhorta que nos vistamos de Jesucristo, la justicia de Cristo, tema que presentamos en la primera conferencia, el mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. Ya el Espíritu de profecía lo había dicho. ¿Recuerdan? Habíamos leído la cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 436. En la última parte allí aparece esa definición. Nunca la olvidemos. La justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así nos lo presenta el Espíritu de profecía. Y cuando llevamos el mensaje del tercer ángel desprovisto de Cristo, tenemos gravísimo problema. En verdad, quizás ni entendimos el mensaje. En esta ocasión, al hablar del paradigma, queremos hablar todavía de armas que están pendientes de ser descubiertas por el pueblo de Dios. Miremos Romanos capítulo 13. Ahí tenemos la cita que ya nos la traen para que la recordemos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Qué cosa? El mensaje de la justificación por la fe. Que este mensaje que lo hemos recibido como pueblo adventista en 1888, enseñado por el apóstol Pablo, en Romanos y el libro de Gálatas también, descubierto o redescubierto por Lutero y en los tiempos recientes en el movimiento adventista por Waggoner y Jones, que debiera saturar toda prédica, sentir que Cristo mora en nuestro corazón y aún más, que nos vestimos de la justicia de Cristo para entrar en este combate. Es lo que nos dice ahora Romanos 13, 12 en adelante. Leemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. A ver qué armas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Que el carácter de Cristo nos cubra, que su manto de justicia sea nuestro armamento, nuestra vestidura, y no proveáis para los deseos de la carne.
Al hablar, queridos hermanos, acerca de este paradigma del ángel de la piedra, quisiera hacerles recordar lo que significa paradigma. Hemos hablado de la ilustración de Cristóbal Colón, si nos acordamos. Solamente quedémonos con la definición de lo que es un paradigma, tal como lo trae el diccionario de la Real Academia Española. Muy simple, muy sencillo. Es un modelo. Paradigma es un ejemplar que uno toma como punto de referencia para teorizar, para moverse, una cosmovisión, diríamos nosotros. Teoría o conjunto de teorías, de maneras de ver las cosas, cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Una definición con la que nos tenemos que ir familiarizando. Ese conjunto de teorías o de ver las cosas tiene un núcleo y el núcleo no se lo cuestiona, uno lo aceptó, forma parte de la vida. Pero es aquí que cuando viene un nuevo paradigma que nos lo cuestiona, y entonces el paradigma anterior comienza a ser sacudido. Esto pasó con Cristóbal Colón. El paradigma que se tenía hasta Cristóbal Colón era que la tierra era plana y que las aguas de los océanos caían en el vacío. Hasta que vino Colón y con la lectura bíblica demostró, no solamente él lo enseñaba, buscaba convencer, sino que lo demostró haciendo un viaje arriesgado. Y lo logró. Confiaba en la palabra de Dios. Así nosotros estamos siendo desafiados a encontrar un nuevo paradigma del que el nuevo orden mundial nos lanzó. ¿Qué paradigma nos lanzó el nuevo orden mundial? Yo voy a invitarles, hermanos, a que repasemos nuevamente el texto de Génesis 11, los primeros versículos, de cómo se construyó la Torre de Babel, lo que sería un paradigma de imperio mundial, de gobierno mundial. Hoy estamos enfrentándonos con otro nuevo, el reciente, el nuevo orden mundial. El que vamos a leer ahora es el antiguo. Miremoslo pues. Génesis 11, los primeros versículos. Un detalle que quiero señalar. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Noten la construcción de esta ciudad y de esta torre. Habla de ladrillos, habla de asfalto, la mezcla que van a utilizar para construir la ciudad. Leemos el siguiente versículo. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Actualmente, mis queridos hermanos, se está buscando construir una gran ciudad en la que todos puedan morar pacíficamente. El proyecto de esa ciudad lo hemos mostrado en una imagen de lo que se llama el gran reseteo. Parece como un ojo, pero está todo tan planeado por parte de las grandes élites, los grandes poderosos de la tierra, lo que el texto bíblico llamará en Apocalipsis 18, los mercaderes de la tierra. Miren acá, ustedes pueden mirar, alguna vez quizás podríamos analizar parte por parte del plan que ellos ya se establecieron. Ustedes pueden leer abajo el Foro Económico Mundial, es la gente que hace este plan, ¿no? Y entonces allí están valiéndose de todos los instrumentos y herramientas para crear un nuevo mundo, en donde todos vamos a entrar, queramos o no. Ahora bien, déjenme todavía traer esta ilustración. Así como pasó con la Torre de Babel, el primer antiguo orden mundial, en que al construir la ciudad, tomaron los ladrillos, pusieron su argamasa, que era asfalto, y la levantaron, ciudad y torre. Así también ahora, para formar este nuevo mundo, el nuevo orden mundial, una gran ciudad, yo le llamo el Corral de Babilonia, donde la gente pueda, como ovejitas o borreguitos, puedan comer su pastito acá, su pastito por allá. Lógicamente habrá gente disidente dentro del corral, mal mirados, por lo cual entonces el nuevo orden mundial planea
a esa gente, tenerlos en reserva. Ya hablaremos luego de centros de detenimiento. Ya en su momento queremos hablar de planes siniestros que se hace para la gente que es disidente, los que no están conformes como ovejitas tiernas para que coman todo lo que el corral les pueda proveer. Ahora bien, para levantar esta ciudad, estamos hablando en términos figurados, ¿verdad? Términos simbólicos. Hay muchos ladrillos. ¿Qué representan los ladrillos? Las naciones. Ahora, les pregunto, mis hermanos, ¿qué podía haber hecho que los ladrillos se unieran, que las naciones se unieran, si son tan disímiles? Pensemos en las religiones, el Islam versus el judaísmo. Allí este odio que hay, mutuo. El Islam provocando otras naciones con su odio al cristianismo. Recordemos el ISIS, el Boko Haram en Nigeria, los terroristas, naciones en convulsión, países comunistas, ateos, Corea del Norte, China, países sumamente católicos, Sudamérica, otros que tienen otra forma de ver las cosas, todo es disímil, y que se unan todos. Pues la profecía decía que se debían unir. La pregunta es, ¿cómo? Vayamos a la profecía primeramente. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14, y luego el 17 y 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero son reyes. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes, fungirán por poco tiempo acompañados por la bestia. Pero debido a ciertas situaciones que desbordan a estos reyes, le entregan el poder a la bestia. Lo dice el siguiente versículo. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia para que reine absoluta en el momento final. Versículo 17 nos lo va a corroborar. Porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Él se propuso, lo que Él quiso. ¿Qué es lo que quiso Dios? Bueno, que finalmente se pongan de acuerdo. Lo que Él no permitió cuando el tiempo de la Torre de Babel, ahora sí lo permite. Que se pongan de acuerdo, que den su reino a la bestia hasta que Dios intervenga. Se cumplan las palabras, las promesas, las profecías del Señor. Y versículo siguiente. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cómo poder extender esta ciudad de modo que en todas partes esa ciudad esté como pequeñas ciudades y todas dependiendo de esta grande, porque todas van a llevar una identificación o una marca para que puedan vivir con paz y seguridad? Ahora bien, yo dije, para que estas naciones tan disímiles pudieran unirse, hizo falta algo. ¿Qué elemento vino que pudiera provocar la unión? Efectivamente, mis queridos hermanos, y ahí comienza entonces el paradigma del nuevo orden mundial, para poder contrastar con el paradigma bíblico, el de Apocalipsis. Yo dije, el ángel de la piedra. Ya vamos a mirar este concepto. Primero, miremos este otro. La argamasa que Satanás usó para que los ladrillos puedan ser unidos, sea el ladrillo aquí del Islam contra los cristianos o aún los judíos, ladrillos de gente atea, comunista, Corea del Norte, frente a estos otros que son creyentes, y son tan dispersos y opuestos. Pero los ladrillos tenían que unirse. ¿Saben cuál fue la argamasa? El tema de la salud. Por la salud, primeramente el coronavirus en este año 2020, a lo largo de todo el año. Y la curación de este problema a través de la promesa de la vacuna, que ya comienza a fungir, y fungir con dificultades. Según recientes noticias, allí en el Reino Unido ya hay reacciones inesperadas, adversas, producidas en los pacientes. Hay ya 2 casos de gente que se puso la vacuna y produjo una reacción anafiláctica, es lo que se le está llamando ahora. Si quieren buscar, allí el doctor Oswald Restrepo cuenta sobre el tema en YouTube. En una forma científica, es
es un científico, explica qué es lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero concedamos que es el elixir, es allí la panacea que solucionará los problemas. Es decir, tenemos un virus, recuerdan, el paradigma del nuevo orden mundial consistió en esto. Es crear la máscara, crear allí la distancia social y la cuarentena que nos empobreció a todos, con lo cual se intenta frenar. Hay comunidades que no lo practican, otros que sí, algunos que frenan, hasta que aparezca la vacuna. Venida la tal, pues entonces se espera que comencemos un mundo nuevo, con un gran reseteo. ¿Qué significa reseteo? Cuando se bloquea el celular, se bloquea la computadora, tenemos que hacerle reset, el reiniciar. ¿No hacemos eso con nuestro celular? Lo reiniciamos y se acomodan allí todos los mecanismos de funcionamiento. Con la computadora lo mismo. Bien, para nuestro planeta se está buscando un reseteo mundial económico. Tema del que ya vamos a hablar oportunamente. Pero por lo pronto, conceptos que necesitamos conocer, que existen, que forman parte de la esencia del nuevo orden mundial. Dije entonces que la argamasa que une a los ladrillos fue el tema de la salud. La enfermedad, por un lado, provocada o no, no es el caso. Lo cierto es que existe un fenómeno que mata a personas, un virus. Y la solución, entonces allí, una vacuna. Por este tema, todos arrodillados. ¿Hay alguien que pueda andar por la calle y que pueda decir, yo no tengo problema, acá estoy, sin máscara, sin distancia, a mí no me afecta? Creo que nadie. Es posible que haya gente, pero inmediatamente son ubicados o denunciados también por transeúntes las personas, porque todo el mundo quiere cuidarse. Es decir, estamos postrados en una situación tan dramática que constituye finalmente el paradigma del nuevo orden mundial. Haber humillado a todos, esta es la argamasa, dije yo, los ladrillos ahora se están uniendo todos, a ver cómo nos solidarizamos entre todos para pelear contra este virus que nos ha postrado a todos a través de los mecanismos que se han usado, dije máscaras, cuarentena, pero finalmente con una vacuna que nos ayude a quitarnos la máscara, ya no más guardar distancia social, abandonar la cuarentena y por fin recuperar lo que antes teníamos, la vida normal del año pasado y más atrás, y empezar una nueva vida, el paradigma del nuevo orden mundial. Yo les conté, mis hermanos, que voy a poner acá la imagen también del doctor John MacArthur. Este es un evangelista, predicador conocido, americano. Él tiene una mega iglesia aquí en Los Ángeles y él es conocido porque se resistió a este paradigma. Y noten acá, este es el predicador, ustedes pueden ver la imagen, 3 casos de COVID-19 reportados a la iglesia tras la reapertura de los servicios en la iglesia, dentro de la iglesia. Pero acá viene el detalle que quiero contar, mis hermanos, el paradigma del doctor MacArthur. Y es que debido a esos 3 casos que se ubicaron, se cerró allí la iglesia, las autoridades de salud pidieron que se cierre y se investigó exhaustivamente para probar que solamente 3 casos, no más. Y por lo tanto les levantan las restricciones. En la página web de esta gente, ellos están felices de que pueden volver al 2019. Yo le llamo el paradigma del 2019, la vida normal de antes. Sin máscara, sin distancia, sin cuarentena, todos allí adorando y celebrando. Tal vez usted me dirá, bueno, todos queremos eso. De hecho, hay iglesias o hermanos que están en esa línea de la desobediencia civil. ¿Acaso no tenemos un Dios que nos proteja? Un Dios al cual servimos, que nos dice en el Salmo, caerán 1000 a tu derecha, 10.000 del otro lado, pero a ti no te va a llegar. Entonces, ¿por qué actuamos con miedo? Hermanos, saquémonos ya la máscara, vamos, y tenemos un Dios que nos protege, eso, salgamos. ¿Usted qué me diría? ¿Acepta la oferta? ¿Bien? Algo similar es lo que propone el doctor John MacArthur.
Yo le llamo el paradigma del 2019. Volver atrás. No, mis hermanos, no, no, no. El paradigma que Dios nos pone, nos propone, está en Apocalipsis, está en la Biblia. Es el paradigma del ángel de la piedra que levanta su voz de calamidades contra Babilonia, tomando el mensaje del tercer ángel y llevando al pueblo al cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Es redescubrir la misión por la cual fuimos levantados como pueblo al final del tiempo para que levante las grandes verdades distintivas contra Babilonia. Voy a invitar a que veremos los mensajes angélicos tan conocidos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 es el primer mensaje, y así sucesivamente, para que entonces vayamos abriendo nuestra mente a que Dios quiere que seamos agresivos en la predicación del mensaje. No que nos retrocedamos al 2019 para seguir viviendo acá en la tierra cómodamente. Hermanos, ¿cuántos hermanos no habría que le piden a su pastor o piden a la conferencia, por favor, abran las iglesias, miren a MacArthur? Se produce lo de la inmunidad de rebaño, que es un concepto de inmunización colectiva. A él se le produjo, muy posiblemente, por lo cual se reúnen y no hay casos de enfermedades entre esa gente. Apenas 3, las autoridades de salud investigaron acá en Los Ángeles para cerrar todo y no vieron más casos. Y ellos contentos. Por lo tanto, hagamos lo mismo nosotros. Abramos las iglesias y sigamos predicando. Sigamos viviendo como vivíamos antes. No más. Ahora es el tiempo de la final predicación para que la iglesia, el movimiento adventista termine felizmente su misión. Déjenme que se los diga de otra manera. Fue por el año 2013 en que el pastor Ted Wilson, presidente mundial de los adventistas, en el 150 aniversario del surgimiento de la organización como tal, 1863, la conferencia general, él dio un sermón que fue llamativo. Este pastor dijo: hermanos, no celebremos más un aniversario en la tierra, el 150 aniversario desde la creación. Aquí tenemos al pastor Wilson también. Y allí entonces cuando él daba, no más, noten el título allí, no más aniversarios. Wilson dice en un sermón en Spring, no más aniversarios. Y tiene razón. Ahora el 2020, desde 1844, ¿cuánto es el aniversario? Hace unas semanas atrás, el 22 de octubre, un hermano me manda feliz cumpleaños. Y yo digo, no, mi cumpleaños no es el 22 de octubre, es otra fecha. Y le digo, hermano, no sé a qué se refiere, pero no, pastor, es el aniversario de 1844, ahora el 22 de octubre del año 2020, fue hace unas semanas atrás. Oh, hermano, está bien. Pero tuve que decirle en un audio a mi hermano, corregirle el concepto. Y lo quiero compartir acá. Fue unos años después, cuando en la iglesia de Glendora, aquí en Los Ángeles, fuimos invitados varios pastores para celebrar el 30 aniversario de esa iglesia. Los pastores que pasamos por allí, los pastores ayudantes. Y cada cual, imagínense los hermanos allí viendo a sus viejos pastores, la alegría de todos ellos. Yo viendo a mis antiguos hermanos también. Cuando llegó mi turno para dar mi mensaje, fui breve. Y le dije, hermanos, quiero repetir el concepto del pastor Wilson. No más aniversarios, pero déjenme que se los diga de esta manera, en forma de ilustración. Cuando la muchachita quinceañera se celebra sus 15 años y la familia le hace una fiestita de honor. Si hay un pastor, una buena oración de compromiso con la muchacha, parecido al bar mitzvah que se hace entre los judíos, cuando los niños allí de 12, 13 años ya alcanzan su mayoría. Y vemos a la niña, bonita, preciosa, y allí todos celebrando a esta joven criatura. Pero aquí que esta muchachita, ahora cumple 30 años, sigue soltera.
Sigue bonita también. Pero pasan los años y como sigue soltera, ahora ya tiene 50 años. Y yo les preguntaría a ustedes cómo la miran. ¿Van a poder celebrarle otra vez los 50 años de fulana? Y ya tiene sus arrugas, se nota, ¿no? Pero aquí que pasan los años, ella tiene 80 años ya, soltera. Lógicamente un poco encorvada, con algunos achaques. Y vamos a celebrar los 80 años de... La Iglesia Adventista, desde 1844 hasta la fecha, ¿cuántos años tenemos, mis queridos hermanos? 170 y feria, 176. Vamos a celebrar los 176 años de esta vieja enclenque y nos quejamos. Hermanos, ¿por qué nos quejamos de los dirigentes, de los pastores, de las iglesias, de la asociación general? ¿Qué cosa pretendemos de alguien que tenía vida cuando era jovencita, vitalidad, y ahora está enclenque? Porque pasaron muchos años y seguimos en la tierra. No más. Si es que adoptamos el paradigma bíblico, el que aparece en Apocalipsis, el paradigma del ángel de la piedra, un paradigma agresivo de predicación. Leamos pues entonces el mensaje de los 3 ángeles rápidamente para ir entonces entendiendo en qué consiste este nuevo paradigma. Nuevo no, es bíblico, es de Apocalipsis, viejísimo, para ver si de alguna vez lo descubrimos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje lo reconocemos en el movimiento de Guillermo Miller, particularmente desde 1840, cuando allí uno de sus asociados, Josías Litch, predicó una fecha, el 11 de agosto de 1840, como la fecha del cumplimiento de la quinta trompeta. Y lo que él predijo 2 años atrás se cumplió perfectamente. Hubo un fuego en la gente, en los hermanos. Como rastrojo, se corrió la noticia y entonces la gente creyó en las profecías de Miller. Segundo mensaje angélico, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bien, este mensaje tiene 2 cumplimientos. Uno por escrito por Carlos Fitch, el 26 de julio de 1843, en un sermón que él preparaba para predicarlo, siendo ministro millerista. Él puso este texto adicional a su mensaje. Ha caído Babilonia. Pero un año después, exactamente un año después, con el movimiento del 7º mes, que lo dirigía Samuel Snow, que en agosto de ese año él descubre la fecha del 22 de octubre de 1844, fecha que Guillermo Miller, no aceptaba, y pocos días antes del evento lo aceptó. Bien, allí Samuel Snow y su gente se le llama el movimiento del 7º mes Tisri, es decir, el movimiento del 22 de octubre de 1844. Él sí predicó sonoramente a quienes rechazaban este mensaje: ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. ¿Saben? Este mensaje, tanto escrito, de Carlos Fitch, al año siguiente, predicado por la gente del movimiento del 7º mes, adventistas, representa el cumplimiento del segundo mensaje angélico. Tercer mensaje angélico, versículos 9 en adelante. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí, queridos hermanos, esta primera parte del mensaje habla del plan siniestro de Satanás, que Dios ya lo concebía, que lo había visto desde que inspiró a Juan en el año 95, cuando escribió el Apocalipsis, a donde terminaría toda la historia.
Satanás llevando al planeta entero a marcarlos como su propiedad. La marca de la bestia, mis queridos hermanos, es similar al hierro candente que el dueño, allí el granjero, pone a sus animales. De modo que cuando le puso allí el hierro candente, que tiene un diseño, una forma que lo representa a él. Ok, este caballo es mío, esta vaca es mía, esta oveja también. Y esa oveja que hace acá, esa no es mía, esa no tiene mi marca, así que quítenla de acá, no la quiero. Dios sabía que Satanás, al final de la historia, buscaría ponerle su hierro candente. Estos me pertenecen, la marca de la bestia. Pero entonces se levanta un pueblo, el pueblo de Dios, que Dios lo levantó después del chasco, para que predique sonoramente el complemento de esta advertencia, versículo 12. Aquí está la paciencia, el aguante, la resistencia de los santos, los que guardan, los que exaltan los mandamientos de Dios y también la fe de Cristo, la justicia de Cristo. Mis queridos hermanos, aquí es donde muchos hemos fallado y ya Elena White nos lo había dicho. La justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. Ver la justicia de Cristo allí en ese mensaje. ¿Será que podremos recordar la definición de la justificación por la fe? Recordemos esta afirmación. La justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y yo he contestado, es así. Es el mensaje del tercer ángel. Pero ahora, ¿qué entendemos por justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede por sí mismo. Y yo uso la ilustración muy simple de Hechos 9, cuando Dios volteó del caballo al soberbio Pablo, allí para que muerda polvo, hundirle el orgullo y entonces levantar lo nuevo para hacer una obra que él no podía hacer. La gloria de Dios, la gloria de Cristo comienza a manifestarse en un hombre humillado. Eso es la justificación por la fe. Aquí la tenemos para acordarnos. Testimonios para los ministros, página 456. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Bellísima descripción. Y ya aparecía en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo, que fue la fe de Pablo. Ahí la vemos. Según Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Fe de Jesús, fe de Cristo son sinónimos, es lo mismo. Miremos ahora la fe de Cristo en la experiencia de Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino aquella que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Eso es lo que quiero que vean en mí, la fe de Cristo, es lo que Pablo está diciendo. ¿Notan? Ya estaba en el mensaje del tercer ángel. Pero aún más, ahora que el nuevo orden mundial nos tira el guante en la cara, con su paradigma que nos obliga, nos hace retroceder, todos estamos consternados, entristecidos, todos sufrimos pérdidas económicas, abundantes suicidios, quiebras de compañías, quiebra de naciones, postrados por causa de este virus maligno y el protocolo con el cual se encaró atender esta situación, dije máscaras, distancia social, cuarentena, esperando la vacuna. Y entonces dije el paradigma del Dr. MacArthur 2019, volver como antes, desafiando a ver si se puede desarrollar la inmunidad de rebaño. En él dio resultado. Pero mis hermanos, no somos llamados a volver atrás, somos llamados a avanzar un paso más adelante con un paradigma que es el que miramos ahora. Apocalipsis capítulo
18, versículo 21. Yo le llamo el paradigma del ángel de la piedra. Este es el mensaje que Dios le da a su pueblo, que nos encolumnemos detrás de este ángel que lanza calamidades, amonestaciones contra Babilonia, sosteniendo el mensaje del tercer ángel, llevándonos de la mano al cuarto ángel. Miremoslo. Y un ángel poderoso tomó una piedra, noten, está en Apocalipsis 18, tiene que ver con un mensaje para el tiempo del fin. No se encontró en el capítulo 1 o capítulo 2 de Apocalipsis, está donde tiene que estar, en el contexto de los días finales. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino. Lógicamente van a surgir un sinnúmero de preguntas. ¿Y qué representa la piedra? ¿Cuánto abarca? Claro que sí. Y para las preguntas hay respuestas. Claro que sí. Pero entendamos al menos el símbolo. Y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Para decirles, queridos hermanos, que este símbolo tuvo su antecedente. Hay dos antecedentes bíblicos efectuados antes y ahora reproducidos con el ángel que arroja la piedra. Dos bíblicos y uno extrabíblico. ¿Cuáles son? Reitero, estoy hablando de los antecedentes, para conocer un poco más qué es este fenómeno, esta figura, que para muchos va a ser nueva. ¿Qué es eso? ¿De qué trata? Bien, solamente a modo de mención nada más, algún momento podríamos estudiar a fondo cada uno de los tres antecedentes. De los dos bíblicos, Jeremías capítulo 51, versículo 59, el caso de Seraías, camarero del rey Sedequías, quienes iban camino a Babilonia y ellos reciben, especialmente Seraías, orden de Jeremías de hacer algo con un mensaje de calamidades y maldiciones contra Babilonia. Leamos. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, por los datos era hermano carnal de Baruc, secretario de Jeremías. Cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Estamos hablando del año 594 a.C. Y era Seraías el principal camarero. A ver qué pasó con este señor y el profeta Jeremías. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y le echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Esto ocurrió 55 años antes de la destrucción real de Babilonia, en el 539. Por lo tanto, es una voz de calamidades que precede a la destrucción. Segundo antecedente, Jeremías capítulo 25. Allí en el primer versículo nos dice cuándo comenzó él a predicar. Fue 19 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y él pronunciará las palabras que luego el ángel de la piedra las va a recoger. Leamos pues, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es año 605 y por lo tanto son 19 años antes del 586, el año en que Nabucodonosor destruyó absolutamente Jerusalén. Pues antes de la destrucción, en ese año 605, leamos versículo 10, aparecen las amonestaciones, o versículo 9, las amonestaciones de este profeta que le precede la destrucción, un profeta de calamidades. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Lo que Nabucodonosor haría a esas naciones y 19 años más tarde se lo haría a Jerusalén. Y noten acá las palabras. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría,
la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino, luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Otra vez, mis queridos hermanos, ya estamos mirando el segundo antecedente del ángel de la piedra. Las mismas palabras, pero aparece antes de la calamidad, 586, como un profeta de calamidades, antes de la destrucción. Así Seraías, él fue enviado con un mensaje similar, pero esta vez contra Babilonia. Y allí el detalle: átale la piedra, arrójalo hacia el río Éufrates y diles, así se hundirá Babilonia. Y el tercer antecedente, mis queridos hermanos, dije extrabíblico, la hermana White lo recoge en el Conflicto de los Siglos, página 33. De Josefo, es quien cuenta la historia extraña de un personaje. Josefo le da nombre, Yeshua ben Hananiah. Un señor que apareció de buenas a primera, inesperadamente. No se sabe quién lo mandó, quién es, pero por 7 años, 5 meses, mantuvo siempre el mismo mensaje. Voz del oriente, voz del occidente, ay de ti Jerusalén, voz contra el esposo, esposa. Dice las palabras del ángel de la piedra. Ahí tenemos para recordar la cita del espíritu de profecía del conflicto de los siglos. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. 7 años más tarde. Él comenzó en octubre, durante la fiesta de las cabañas, octubre del año 62, año 62. Por 7 años hasta marzo del 70, cuando Tito comienza ya su ataque decidido contra Jerusalén. Y allí una piedra lo mata, es lo que cuenta Josefo. Otro antecedente del ángel de la piedra. Mis hermanos, estamos escuchando ahora que Dios está levantando un movimiento de predicación contra Babilonia, contra sus pecados. De eso trata el final de la película, el 4.º ángel, Apocalipsis 18, versículo 1. Por eso estamos diciendo que el ángel de la piedra toma de la mano el mensaje del tercer ángel y nos lleva al 4.º ángel. Apocalipsis 18, 1, el gran mensaje de la lluvia tardía con el fuerte pregón, el segundo Pentecostés. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces un mensaje de esperanza, pero de órdenes también para los cautivos de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas que ya está a punto de acontecer. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora le toca el turno de Dios de actuar. Oh, mis queridos hermanos, vamos captando este paradigma. No volver acá para seguir viviendo en la tierra y celebrando otro aniversario más de nuestra estancia en la tierra. A ver si ahora predicando como Dios quiere que el pueblo haga. Si no podemos con las iglesias abiertas, algunas las abren 2 horas, 3 horas de culto y cierran otra vez. Y cuidan todas las medidas que se pide acá las autoridades y las respetamos. Es el caso de nuestra iglesia también. Tenemos un espacio muy grande y allí guardan la distancia, vienen con máscaras, 2 horas de culto, escuela sabática, sermón, cerramos todo y ya
cumplimos con las órdenes que nos dan las autoridades. Pero seguimos predicando y por la gracia de Dios, gracias a los medios de comunicación, los mensajes llegan por la televisión a diferentes ciudades. Y ojalá que en el Zoom o cualquier medio que los pastores y iglesias hagan, también prediquen, pero prediquen estas verdades distintivas, urgentes. Cuando digo agresivo, mis queridos hermanos, quédese claro acá que no se refiere a una agresividad al estilo de los iconoclastas del siglo VIII. Allí hubo un movimiento de cristianos rompedores de estatuas, eso es iconoclasta. Y entonces ellos miraban estatuas y las rompían. Hasta que en ese mismo siglo, año 787, se celebra el Concilio de Nicea II, por el cual allí se decreta que las estatuas cristianas son reconocidas como parte del culto. Y se castigaría a aquellos iconoclastas para terminar con la iconoclasia, que era romper estatuas. No hablamos de eso, de ser agresivo. No, es la predicación. Jesús viene pronto. Preparemos el carácter. Amemos las verdades distintivas, conozcámoslas. Seamos sabios cuando hablamos. Cuando a veces decimos, voy a predicar el mensaje del tercer ángel que hay que predicar. Cuidado, no ofendamos. Usemos un lenguaje respetuoso, cortés, pero digamos las verdades. Yo puedo ser enfático en mi forma de expresarme, pero debo cuidarme yo mismo, de modo que no se señale a este individuo como un agitador social. No tengo interés. Por el contrario, quisiera que nos despertemos para ver las maravillas del arsenal que Dios puso delante de nosotros, como son las verdades distintivas para este tiempo final, comenzando con el santuario, con los servicios del sumo sacerdote en el cielo, el juicio investigador, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, conocerlas. Aquellas doctrinas que nos ayudan a identificar cómo están enlazados los poderes de la triple alianza. El dragón, la bestia marítima, el falso profeta o la bestia terrestre. Y recordemos, para ubicarlos, Elena White nos habla de ese doble abismo. Si ponemos allí en el centro al protestantismo apóstata, o falso profeta, o bestia terrestre, cuernos de cordero, boca de dragón, pongámoslo en el medio. Estira un brazo en un abismo profundo al dragón, al espiritismo, mediante la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Bien, eso habrá que cortar ese brazo, enseñando, eso es una verdad distintiva, la doctrina de la inmortalidad condicional, no innata. Ahí tenemos, amigos, para repasar el texto. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, el de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al ponerlos ahí en el centro. Al espiritismo por un lado, al poder romano por el otro. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Está en el conflicto de los siglos. Allí podemos rastrear esa cita preciosa para que la estudiemos. Bien, dijimos un doble abismo. Aquí, con el espiritismo del dragón, mediante la doctrina de la inmortalidad innata, natural, la persona muere y sigue viviendo, su alma sigue, en alguna parte sigue viviendo. Y allí se enseña la inmortalidad condicional, que será inmortal si es que fue obediente y en la resurrección. Allí se le va a conceder la inmortalidad, no antes. Y a través de este otro abismo, los protestantes se unen con Roma por medio de la santificación del domingo, pues esto se corta, este abismo también, con la enseñanza del verdadero día del Señor, el sábado, del cuarto mandamiento, día que fue instituido en la creación. Oh, hermanos, verdades que tienen que aparecer. La verdad del espíritu de la profecía que Dios puso allí para que sus hijos, al final del tiempo, tengan luz. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 y capítulo 22, versículos 8 y 9.
Y ahora, una verdad que conocemos poco, el del ángel de la piedra. Amigos, armas que se nos dan para que las utilicemos, pero entonces seamos cuidadosos al usar las armas. Primeramente, seamos hijos del Señor, con un carácter santificado, carácter limpio, que se entregó, que Jesús lo está lavando día a día, noche a noche, para que no nos parezcamos. Y ahora cuento entonces esta ilustración. Como aparece en la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador. Es una parodia de Hitler. Él la publicó por 1939, meses antes de que Hitler desarrolle allí el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia. Hitler disfrutó de la película, él se reía, se veía retratado allí en forma de parodia. Charles Chaplin lo lamentó, lamentaba haber hecho esa película, porque fue un calco de lo que Hitler hizo. Él estudió el personaje y le hizo toda la gracia necesaria para hacer la película. Es una parodia, una broma, es bonita, El Gran Dictador. La última película en blanco y negro. Ahí lo tenemos, a Charles Chaplin. Pero amigos, hay una parte que quiero señalar de la película. Cuando el suboficial le da la granada allí a Chaplin, sería Hitler cuando él era joven. Y entonces allí arroja al enemigo. Y entonces toma la granada con tal mala suerte que la granada se le mete allí en la manga. Un truco muy bonito allí que uno mira y al lugar de largarla se le metió en la manga. Y entonces la granada él comienza a agitarse, que la granada salga. Y el cabo le dice allí, ¿qué está haciendo? Está bailando. Esto no es un baile, hay que pelear, tire la granada. Sí, yo sé. Y busca que se le caiga hasta que la granada sale. Ahí aparece Chaplin. La granada aparece por atrás del pantalón roto. Y ahora sí, toma la granada y ahora la arroja. Amigos, que no nos pase a nosotros lo mismo. Que decimos que predicamos el mensaje del tercer ángel, agarremos la granada y nos explotamos nosotros. Porque no estamos santificados, porque no estamos entregados a Jesús, porque no hemos lavado nuestros pecados. Tenemos grandes armas, tenemos el paradigma que Dios nos da para encolumnarnos detrás del ángel de la piedra, seguirlo, dejarnos guiar por él, para predicar la palabra, el último mensaje que Dios da a la humanidad. Arrepiéntanse los esclavos de Babilonia, o será tarde. Participaremos en el mensaje, lo apoyaremos, oraremos. Mis queridos hermanos, oremos mucho, unámonos en oración. Ya dejemos las diferencias, disculpémonos y pidámonos perdón unos a otros. Salvemos ya las diferencias que hay aquí y allá, unidos todos en una misma misión. Predicar el último mensaje de misericordia de Dios a un mundo que agoniza. ¿Lo haremos? Yo le invito a usted que me acompañe también. Gracias por apoyar estas predicaciones, por hacerlas difundir también. Oportunamente veremos dónde las podemos colocar también, que sea visto en la televisión aquí de Los Ángeles, para que todos sepamos que Dios tiene un plan para su pueblo. ¿Lo apoyaremos? Esa será nuestra decisión. Que Dios nos bendiga y seguimos adelante con esta serie, Vencedores en la crisis venidera. Amén.